¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Adolfo Hitler dijo que las guerras del futuro serían luchadas antes de comenzar las operaciones militares, a través de la confusión mental, la contradicción de los sentimientos, la indecisión y el pánico. Estamos hablando de guerras psicológicas o guerras sin fusiles, manipulación de la información, propaganda, campañas de desprestigio del adversario, guerra económica, sabotaje, presiones políticas, culturales, económicas y raciales. Las cadenas internacionales de noticias y las redes sociales son los nuevos ejércitos de esta guerra. El campo de batalla de la guerra psicológica es la mente, es decir, los pensamientos, las actitudes, las relaciones sociales, los imaginarios y las emociones. El modelo comunicacional con el que se trabaja es el de la incertidumbre y la angustia. Es decir, se difunde una noticia y no importa si es verdad o es mentira, tampoco importa quién la lanzó, porque lo importante es que genere dudas. Esta incertidumbre destapa otras emociones como la angustia, el miedo y la rabia. Su finalidad es destructiva. En esta dinámica no hacen falta líderes, ni propuestas, ni ideas, ni promesas, pues se trata fundamentalmente de apelar a la rabia, la incertidumbre y el temor. Hemos entrado en la era de la posverdad, en la que algo que aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. O dicho de otro modo, la posverdad o mentira emotiva define una época en la que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. En Venezuela no hay duda acerca de la existencia de una estrategia de desestabilización socioemocional que pretende caotizar a la sociedad venezolana y neurotizar a los ciudadanos para ocasionar una ruptura social violenta del orden establecido. Se expresa mediante un encadenamiento de mensajes alarmistas y fatalistas, sobredimensionamiento de la crisis y exacerbación del descontento, destrucción de la reputación de los líderes, ejecutada por cadenas internacionales de noticias y las redes sociales, con el objetivo de crear una sensación de miedo colectivo por la percepción de caos y desprotección. Para conversar sobre estos temas he invitado a Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y experto en comunicación política, conductor del programa Cayendo y Corriendo que transmite Venezolana de Televisión y director de La Iguana TV, que, por si usted no lo sabía, es el segundo portal digital de noticias más leído del país. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Oscar. ¿Existe realmente una guerra psicológica dirigida por las grandes transnacionales de la comunicación, las grandes cadenas internacionales de noticias, contra los gobiernos progresistas, populares, contra los gobiernos de izquierda y específicamente contra el gobierno bolivariano? Bueno, la guerra psicológica sería un medio, ¿sí? Y una especie de dictadura global, mediática, es el fin fundamental. Es decir, cuando nosotros vemos el comportamiento de las grandes empresas transnacionales, empresas privadas transnacionales, nos damos cuenta que ellas mismas han secuestrado la libertad de expresión, la libertad de expresar. Han privatizado la verdad. La han privatizado y lo paradójico, Oscar, es que la privatizan en nombre de los derechos humanos y en nombre de la libertad de expresión. Es decir, quitando la posibilidad de expresarse a la mayoría de los ciudadanos a nivel mundial y creando un monopolio comunicacional, sea este audiovisual, sea este en medios impresos, sea este en la 2.0, en las 3.0, es decir, en las redes sociales, internet. Creando estas condiciones es que precisamente instituyen una especie de dictadura en la cual lo único plausible, según su sistema, es lo que políticamente se acerque a ello. Esto entonces nos llama a un debate mundial, no latinoamericano, no venezolano, un debate mundial que antepone, ante todo, valga la redundancia, la democracia, claro, a la libertad de expresión de los dueños de medios de comunicación transnacionales. Quiero que sigamos profundizando sobre el tema de la guerra económica y en particular sobre las medidas que tomó el gobierno bolivariano contra CNN, pero después que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba acerca de la guerra psicológica y qué pueden hacer los gobiernos progresistas, las democracias, las sociedades frente a esta dictadura mediática de las transnacionales de la información y la comunicación. Sí, recordemos además que este fenómeno no es nuevo. Es decir, cuando nosotros analizamos incluso la historia reciente latinoamericana, nos damos cuenta que muchos de los golpes de Estado que se han dado en Latinoamérica han sido propiciados precisamente por transnacionales o empresas privadas de comunicación. En algunos casos incluso teleguiadas desde los mismos Estados Unidos o desde la Europa occidental. Recordemos el caso del periódico El Mercurio durante el gobierno de Allende. El periódico El Mercurio recibía órdenes directas desde el Departamento de Estado. Paradójicamente, apenas llega Pinochet al poder, El Mercurio, que tanto hablaba de libertad de expresión, más nunca se pronuncia sobre el tema. Podemos hablar de la Sociedad Interamericana de Prensa ya para abordarlo desde el punto de vista regional. Es decir, dueños de medios de comunicación privados que se unen para crear políticas hegemónicas carteles informativos en favor de los gobiernos de derecha. Ahora, todo se complejiza, como diría Alexis de Tocqueville, por ahí por 1830, que preveía que en el futuro las dictaduras globales ya no serían dictaduras férreas desde el punto de vista físico, no recurrirían, dictaduras con fusiles ya no serían con fusiles, sino serían dictaduras blandas. Y vaya si una dictadura blanda es precisamente esta hegemonía mundial con cadenas como CNN, con cadenas como Fox, que ahora están penetrando ya no solamente desde el punto de vista audiovisual, sino también desde el punto de vista del Internet, de 2.0. Antes se decía, vaya qué peligro que las grandes transnacionales pueden entrar a su cuarto un domingo y un tanque de guerra no lo puede hacer. Ahora podemos decir que las transnacionales entran a tu celular, a tu tablet, a tu computadora, es decir, están en tus bolsillos. Y eso está creando condiciones de hegemonía muy preocupantes, Oscar. Y se convierten incluso en partidos políticos, en la medida que las derechas no pueden dar respuestas a las expectativas y demandas de la sociedad. Yo iría más allá. Los medios se convierten en organizaciones políticas, dictan líneas políticas. Son metapartidos políticos, es decir, convierten a los partidos políticos en sus instrumentos y ya el debate se hace en los platós de televisión y ya la democracia se hace única y exclusivamente en los medios de comunicación. Es decir, las transnacionales mediáticas le han quitado la comunicación a las calles para ellos hegemonizar, para ellos de forma, insisto con la palabra, dictatorial, decir que es bueno o que es malo, decir que dar juicios de valor sobre gobiernos y dar juicio de valor incluso sobre estados-nación autónomos. ¿Qué se puede hacer? En el caso del gobierno bolivariano, tomó la medida de cerrar CNN. Pero ¿estás de acuerdo con esa medida? ¿Es parte de la solución? ¿Es parte de las respuestas que pueden dar los gobiernos democráticos? Sí, CNN es una empresa privada. ¿Qué pasa? Que este negocio lentamente se fue expandiendo porque ya no querían llegar solamente al público de habla castellano, al público hispano en los Estados Unidos, y empezaron entonces a tratar de crear una hegemonía comunicacional a lo largo y ancho, por ejemplo, de Latinoamérica, en el caso de CNN español. Hay una encuesta que, por cierto, ustedes sacaron hace algunos años, en la cual se decía que la derecha venezolana es más proclive a ver CNN que a creer en los mismos canales nacionales. Y es que CNN ha permeado y se ha convertido en una especie de gran partido político latinoamericano en donde 24 horas al día se hace propaganda política, y en esto tenemos que estar claros. Cuando nosotros hacemos un estudio pormenorizado del comportamiento de CNN e incluso del comportamiento de las publicidades que se le da a CNN, nos vamos a dar cuenta que gran parte de la publicidad es una publicidad de empresas venezolanas, empresas privadas venezolanas opuestas al gobierno bolivariano, que terminan financiando programas muy específicos. Y las anclas de CNN se han convertido incluso en jefes de la oposición venezolana, dictan líneas, dictan pautas, exigen, proponen, vilipendian. Es decir, aquí no se quiere hablar que CNN dedicó varios días, no solamente uno o dos programas, varios días de su programación a acusar sin ninguna prueba fehaciente al gobierno venezolano como un gobierno que vende pasaportes nada más y nada menos que al conglomerado
terrorista del planeta Tierra. Mira, Oscar, por menos de eso, por mucho menos de eso, se llegó a lo que está pasando en Irak, a lo que está pasando en Afganistán, a lo que está pasando en Libia. Ahora, la pregunta es, e insisto con lo que te decía en la primera parte del programa, aquí la discusión mundial, incluso en grandes centros académicos a nivel planetario es democracia versus transnacionales privadas de la comunicación. Y lo que se hace... O como llamó Trump a CNN, contenedores de basura. El mismo de basura Trump, informativa. Además, existe, el mismo Trump da unas líneas muy fuertes de denuncia sobre precisamente esta monopolización Y manipulación. Monopolización, manipulación y diría yo direccionador de las políticas mundiales, como lo es CNN, al cual le han salido contrapesos como Russian Today, como RT. Pero está más que demostrada que CNN, en español en todo caso, que es el tema que nos concierne, ha sido una de las fábricas más importantes de falsos positivos que han sido utilizadas para derrocar incluso gobiernos. ¿Estuviste de acuerdo con desenchufar a CNN de la... Yo estoy de acuerdo absolutamente con sacar a CNN de las cableras venezolanas, no es ni siquiera del espectro radioeléctrico público donde nunca estuvo, de cableras privadas, es decir, se saca una empresa privada de cableras privadas y se saca en nombre de soberanía, salud mental, incluso de los venezolanos, y democracia venezolana. Y cuando hablo de democracia no estoy hablando de la democracia chavista, no estoy hablando de la democracia independiente, de la democracia. Nosotros, mira, al menos desde hace 7 años con Cayendo y Corriendo y al menos desde hace 4 años con Liguana estamos haciendo un seguimiento pormenorizado a CNN en español. Y no hay ninguna excusa que pueda justificar que gran parte de la programación de un canal privado estadounidense con sede en Atlanta como CNN en español es sobre un solo país, que es Venezuela. No existe ningún tipo de justificación que no sea una justificación desestabilizadora, neurotizadora y una justificación, permítanme la expresión, la utilizo poco, pero en este caso cabe, golpista. ¿Crees que con las campañas de descrédito, de desinformación acerca de la realidad venezolana, los recientes anuncios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra uno de los dirigentes fundamentales de la Revolución Bolivariana, se estarían creando las condiciones para una intervención? Se están creando las condiciones, es un hecho. No olvidemos nosotros que a todo golpe de Estado, a toda desestabilización, a toda crisis interna de un país, le precede un escenario mediático. Y ese escenario mediático está en manos de CNN en español. Está en manos. Es decir, ¿cuántas acusaciones? Miren, nosotros podemos contar por decenas las acusaciones que se vienen dando en CNN en español en estos últimos años. Y cada crisis venezolana, cada crisis social venezolana, para darte un ejemplo entre tantos, las guarimbas, refutada por más del 80% de los venezolanos, según por cierto también la encuestadora Interlace, uno de los propiciadores, de los alimentadores, de los promotores fundamentales de las guarimbas venezolanas que dejaron decenas de muertos fue precisamente CNN en español. Entonces, ahora, que a mí me vengan a decir con una especie de purismo o con una especie de falsa ingenuidad o algunos naif, que se está amedrentando o acabando con la libertad de expresión en Venezuela porque se le coloque límites a un canal de psicoterror, y esto lo digo en términos técnicos, en términos de psicología social y psiquiatría, de psicoterror, como lo está haciendo CNN en español, es realmente muy lamentable. Y muy lamentable sobre todo porque, y esta discusión yo estoy dispuesta a darlo en el escenario que sea, incluso desde el punto de vista filosófico, más que político, y desde el punto de vista moral. Quien se atreva a decir que CNN en español es un medio de comunicación veraz, objetivo, oportuno y de buena fe, yo quiero que me lo demuestre. Yo tengo muchos argumentos, muchas horas de grabaciones para refutar cualquier posición que sea contrapelo con lo que yo estoy diciendo. Es muy sencillo, Oscar. CNN en español es simplemente el brazo armado mediático de la desestabilización estadounidense, no solamente contra Venezuela, sino contra Latinoamérica. Si tú me preguntas, no solamente estoy de acuerdo con esta medida contra CNN en español, sino que además diría que es una medida tardía. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? ¿De qué manera se pueden defender las sociedades, los ciudadanos, los gobiernos populares
frente a esta agresión informativa, frente a esta agresión mediática por parte de transnacionales en la comunicación. Pero me respondes después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Miguel Ángel, ¿de qué manera pueden defenderse, protegerse las sociedades democráticas, los gobiernos populares, incluso el poder social, el poder popular? Bueno, primero que todo, aplicando las normas soberanas de cada país. En el caso venezolano, alguien me tiene que explicar a mí bajo qué criterios el Estado venezolano, el gobierno venezolano no debería defenderse a sí mismo y defender al pueblo venezolano frente a unas agresiones continuadas que no son de un el día, Estado, de una signo semana, que sea. de cualquier signo. Que no son agresiones de una semana, de un mes, son agresiones continuadas durante años que han llevado incluso, insisto yo, a actos terroristas como la guarimba, a golpes de Estado que han sido propiciados por CNN en español. Ahora, la discusión es libertad de expresión. Ahora, libertad de expresión de los ciudadanos y de los pueblos o libertad de presión de los dueños transnacionales de medios privados. Además, las medidas de tipo legal en defensa del Estado, ¿de qué manera se le puede disputar a estas transnacionales el control o la influencia acerca de las conciencias y las emociones de la gente? Están surgiendo nuevas propuestas alternativas, como por ejemplo Russian Today, como por ejemplo Telesur, que han tenido, por cierto, mucha dificultad de penetrar en el mercado estadounidense, porque pareciera que ellas sí tienen todo el derecho de bloquear canales de televisión. Pero además hay un fenómeno fundamental que ha sido acaso opacado, que es el fenómeno del ciudadano multimediático. Te lo digo con conocimiento de causa porque nosotros a través de laiguana.tv hemos realizado también o propiciado fenómenos de interacción con la gente, de reporte en tiempo real de lo que está pasando, para que el ciudadano mismo no solamente esté detrás de la noticia, sino delante de la noticia y con la noticia. Es decir, cambiar a ciudadanos pasivos que esperan que la televisión les diga la verdad por ciudadanos multimediáticos que con sus mismos instrumentos, por ejemplo los smartphones, los teléfonos inteligentes, pueden reportar, pueden interactuar, pueden opinar. Yo creo que hacia esa línea metodológica es que están avanzando las democracias progresivas en todas partes del mundo. Además del uso de las plataformas tecnológicas comunicacionales que existen, también hay retos en cuanto a narrativas, contenidos, jerarquización de la información, lenguaje, gramática. Es que viene con lo que te estoy diciendo. Un ciudadano multimediático es un ciudadano que narra de otra forma, que no es la forma hegemónica como puede narrar CNN en español, desde otra perspectiva, incluso otro marco hasta fotográfico, Oscar, hasta fotográfico. Es decir, hasta fotográficamente nosotros podemos mostrar de otra forma la realidad y luchar contra los falsos positivos. Los falsos positivos mediáticos, de los cuales CNN en español, o por ejemplo Caracol, que es un canal colombiano, más pendiente de Venezuela que otra cosa, NTN 24 es un canal colombiano, más pendiente de Venezuela que otra cosa, y lograr frenar eso que Paul Virilio llamaba el acontecimiento. Él dice, en el futuro ya no va a existir la verdad, sino el acontecimiento, es decir, los falsos positivos. CNN en español es un canal especialista en crear acontecimientos que no tienen absolutamente nada que ver en muchos casos con la realidad. Implica un proceso enorme de profesionalización de quienes ejecutan o van a usar las plataformas comunicacionales. Más que profesionalización, yo hablaría de formación mediática. Formación mediática del ciudadano. Es decir, acabar con el ciudadano pasivo. Ahora, nosotros tenemos que ir a una realidad mediática que respete a ese ciudadano venezolano que no quiere ya consumir propaganda política ni de un lado ni del otro. Quiere simplemente que se le respete como ciudadano mediático, como ciudadano multimediático. No es tiempo de propagandas, es tiempo de nueva consolidación mediática, es tiempo de ver desde otra perspectiva la realidad mediática y sobre todo manejar de forma moral y política el hecho mediático, ya no más desde arriba, sino como construcción desde el pueblo, desde la calle, desde la base. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este análisis situacional mediático. Gracias a ti por la invitación.
Y ahora las conclusiones. Todo Estado-nación está en el derecho y en la obligación de proteger, defender y garantizar la soberanía y su independencia. Tienen el deber de rechazar y enfrentar la injerencia extranjera, sea mediática, simbólica, cultural o militar. Hay que profundizar el debate global que hoy confronta el interés de las grandes transnacionales de la comunicación frente a las democracias de cualquier signo y el derecho a la información veraz, plural y oportuna que demandan los pueblos del mundo. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.